En esta clase empezaremos con la regla de Ruffini. Algo habíamos visto. En la primera parte de la clase les mencionamos a Paolo Ruffini, que vivió en Italia entre 1765 y 1822, y les sugerimos la lectura de parte de su vida y cómo contribuyó a una regla tan importante que a pesar del transcurso del tiempo sigue vigente hoy en el siglo XXI, en el año 2020. Les pedimos que en esta primera actividad se refieran brevemente e investiguen en la red algunos de sus trabajos notables y para poder tener una idea de cómo se trabajaba en aquellas épocas con la matemática y sobre todo en lo que respecta a las investigaciones hechas por Paolo Ruffini. Ahora veremos cómo se resuelve aplicando la regla de Ruffini y cómo trabajamos en nuestras actividades que tienen que ver con las operaciones. Esta regla es un método abreviado para resolver una división de polinomios, pero que podemos aplicarla solamente cuando el divisor es de la forma x menos a, siendo a un número real. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, tenemos una división de 5x al cubo menos 4x menos 42 dividido entre x menos 3. Como verán, nuestro divisor tiene la forma x menos a, donde el valor de a entonces estará dado por el número más 3. El número a es el número positivo. Para resolver aplicando la regla de Ruffini, lo que debemos hacer es, primero que nada, dibujar unas barritas que van a representar a nuestra división y vamos a acomodar en la primera fila a todos los coeficientes del dividendo completos y ordenados. Es decir, como verán, nuestro dividendo aquí es un polinomio de grado 3 y está incompleto. Le está faltando el grado 2, que siempre se completa con 0x al cuadrado. Por lo que nosotros cuando acomodemos los coeficientes, tenemos que completarlo. Nuestro primer coeficiente, el coeficiente principal, es 5. El grado 2 no está, se completa con ceros. El grado 1 tiene el coeficiente menos 4. Y el grado 0, es decir, el término independiente, tiene el coeficiente menos 42. Luego, en el sector del margen izquierdo de las rayitas que hemos trazado para poder trabajar, de las líneas perpendiculares, vamos a colocar el número opuesto del término independiente. Es decir, si en nuestro polinomio divisor estaba el menos 3, nosotros vamos a colocar el más 3. Lo ubicamos al número a. El procedimiento consiste en el primer número baja como está, es 5. Este valor se multiplica por el término independiente del divisor. 5 por 3 nos da 15, más por más es más, y lo ubicamos debajo del segundo coeficiente que hemos anotado en la primera fila. Resolvemos. La manera de resolver cada columna va a ser sumando los términos. Es decir, 0 más 15 es 15. Cuando hemos hecho la suma, procedemos del mismo modo. 15 multiplicado por 3 nos da 45. Más por más es más, colocamos el más 45 debajo del término del otro coeficiente consecutivo al que hemos puesto en la primera fila. Cuando hemos hecho eso, resolvemos.
Esta resolución, como aquí tenemos menos 4 más 45, nos dará por resultado más 41. Y así sucesivamente. Procedemos a multiplicar el 41 por el 3, nos sale 123, hacemos la regla de signos, más por más es más, ubicamos el más 123 debajo de la última columna que nos queda y resolvemos nuevamente la operación. Menos 42 más 123, como son signos distintos, se resta y se coloca el 81 con el signo del mayor, que en este caso es más 81. Este último término que nos queda es el resto de la división. Es el resto de la división. Los términos que nos han quedado en las columnas que hemos sumado son los coeficientes del resultado de mi división, es decir, los coeficientes del cociente. Y el cociente siempre resulta de un grado menor que el dividendo. Si el dividendo era de grado 3, como ustedes saben, y el divisor es de grado 1, restar 3 menos 1 me quedaría de grado 2. Mi 5 vendría a ser el coeficiente principal de el cociente. El 15 sería el coeficiente que le seguiría y el 41 el término independiente. Siempre nos va a resultar un cociente, es decir, el resultado de la división, a partir justamente de los números que hemos hecho en las operaciones. Resolver aplicando la regla de Stuffini es muy sencillo y podemos hacer con cualquier división que tengamos mientras el divisor tenga la forma x menos a. Es decir, que si queremos hacer la actividad 28 utilizando la regla de Ruffini para todas estas divisiones, debemos proceder como lo acabamos de ver. Vamos a resolver, por ejemplo, el ejercicio H. ¿Qué hacemos? Trazamos nuestras barritas y ubicamos a los coeficientes para resolver el ejercicio H. El dividendo tiene que estar completo y ordenado. El coeficiente principal en este caso del polinomio de grado 4 es 1. Ubicamos el primero. El grado 3 no está, lo completamos con 0. El grado 2 no está, lo completamos con 0. El grado 1 no está, lo completamos con 0. El término independiente es menos 81. En este sector, en el margen izquierdo, miraremos cuál es el número que está afectando a nuestro divisor. 3 más x es lo mismo que decir x más 3. Entonces, ubicaremos el término independiente con signo contrario en el margen izquierdo, es decir, menos 3. El procedimiento nos dice que el primer número baja como está, 1. Y luego debemos realizar las multiplicaciones. Es decir, 1 por 3, 3. Más por menos, menos, ubicamos el menos 3 debajo del segundo coeficiente. Resolvemos. 0 menos 3 nos queda menos 3. Volvemos a hacer la operación. Menos 3 por menos 3 nos queda más 9. Resolvemos la columna de la operación. 0 más 9 nos queda más 9. 9 por 3 es 27. Resolvemos. Hacemos regla de signos. Más por menos es menos. Realizamos la operación que se nos pide. En este caso, nuestra operación es 0 menos 27, que nos quedaría menos 27. Y luego, para terminar el ejercicio, resolvemos 27 por 3, que nos da 81. Resolvemos, menos por menos es más. Al hacer la operación, el resultado nos da 0. Este último valor que acabamos de encontrar es el resto de la división. Es el resto. Los términos
que nos quedan al resolver las columnas vendrían a ser los coeficientes del cociente. Es decir, el cociente de dividir x a la cuarta menos 81 entre 3 más x es igual a, como era de grado 4 el polinomio, restamos 1 y nos quedará de grado 3. 1x a la tercera menos 3x a la segunda más 9x y menos 27. Es decir, estamos viendo que el resultado de la división es un polinomio de grado menor al que nos han dado. Y los coeficientes de mi cociente se arman con los resultados de las operaciones encolumnadas, por lo que no debemos cometer ningún error de signo. En esta actividad, en la actividad 28 que van a realizar, tienen para resolver todos los ejercicios propuestos. Obviamente que deberán estar ordenados y completos el polinomio que quieran dividir. Tengan cuidado y presten atención a los polinomios que están incompletos o desordenados. Esa es la única condición o requisito que tienen para poder resolver efectivamente. Después de terminar con este ejercicio, podemos pasar al teorema del resto. El teorema del resto es simplemente el cálculo del resto de la división de una forma directa y sencilla. Para eso miraremos esta demostración. Supongamos que quiero dividir el polinomio p con un divisor de la forma x menos a. El teorema del resto solamente es aplicable a estas divisiones cuando nuestro divisor tiene la forma x menos a, es decir, x más un número o menos un número. Como todos saben, el cociente multiplicado por el divisor y sumándole el resto nos da el polinomio en cuestión. Es decir, si tengo yo 15 dividido entre 2, el resultado es 7. 7 por 2, 14, al 15 va 1. ¿Qué quiere decir esto? Que si multiplico el 7 por 2 y le sumo 1, obviamente mi resultado va a ser el dividendo, que en este caso es 15. 7 por 2 es 14, le sumo 1, me tiene que dar 15. Como método de comprobación para ver si la división que he efectuado es correcta. Entonces, la demostración es muy sencilla. Consiste en reemplazar el término independiente o la letra X por el valor A. Supongamos, reemplazo la X por A, reemplazo la X por A y en donde encuentro la variable reemplazo el valor de X. Si resuelvo A menos A, sea el número que sea, 3 menos 3, 2 menos 2, 1 menos 1, la solución es 0. Entonces, al multiplicar un polinomio por 0, obviamente que esto se anula y me quedaría solamente el valor del resto. Por lo que Ruffini demuestra con su regla de la división y más adelante con el teorema que el resto de la división es igual a calcular el valor numérico del polinomio que me dan en el dividendo reemplazado por el valor A, es decir, calcular el polinomio dado sustituyendo cada valor de X por A. El teorema de resto es muy útil porque permite hacer el cálculo directamente del resto en una división sin tener que hacer la división y anticipar si la división es exacta, porque sabemos que una división es exacta si el resto es 0.
Entonces, aquí es donde se les propone que resuelvan el ejercicio 30 para calcular el resto de las divisiones. Por ejemplo, se les propone que calculen el resto del ejercicio A, B, C y D o del F. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Muchas veces se asustan con las fracciones. En el ejercicio F, lo único que hay que hacer para calcular el resto es reemplazar el polinomio dado, que en este caso, lo voy a anotar aquí, el polinomio dado es igual a x al cubo menos 1 sobre 27 por el valor del término independiente del divisor, que en este caso, si aquí tiene menos 3, menos un tercio, perdón, yo lo voy a reemplazar por el número con el signo contrario, es decir, más un tercio. Entonces, calcularé el valor numérico de esta solución. Reemplazo el un tercio donde está la variable x. Un tercio a la tercera, reemplazo y saco la cuenta. Como podrán ver, al separar en términos y hacer la operación, un tercio a la tercera me queda 1 sobre 27. Y debo restar 1 sobre 27, un 27avos. Al hacer esta resta, como puedo observar, el resto es 0. Como el resto es igual a 0, puedo concluir que la división F es exacta, porque tiene un resto igual a 0. De este modo, debo proceder con todas las actividades, reemplazando el valor de la variable, o sea, x, por justamente el término independiente que se me propone. Como aquí es más 8, reemplazaré esta x por el número contrario, menos 8. Y haré las cuentas que sean necesarias. En el ejercicio G, por ejemplo, se les pide que calculen el valor del resto para la x igual a menos 8. Entonces, reemplazo el polinomio por ese valor. Como dice 16 por x, mi x toma el valor menos 8, más x al cuadrado sería menos 8 al cuadrado y más 64. Y efectuamos las cuentas. 16 por 8, el resultado es de 128. Más por menos es menos. Más menos 8 al cuadrado me da 64. Como el exponente es par, la solución es positiva. Y más 64. Como ustedes pueden ver, si resuelvo la operación menos 128 más 64 y más 64, me da más 128. Es decir, vuelvo a obtener en este caso el resto igual a 0. Por lo que puedo concluir, como el resto en la división G también es 0, que es una división exacta, porque el resto es igual a 0. No siempre me va a dar 0, obviamente. Ya podrán hacer los ejercicios planteados en la actividad 29, 30 y calcular todos los restos. Para terminar el tema de hoy, lo que tenemos que ver es el valor de un polinomio para x igual a y a qué llamamos raíz de un polinomio. En este caso, simple y sencillamente vamos a decir que llamamos valor de un polinomio para x igual a y lo escribimos p de a,
al número que resulta al reemplazar por el número de la variable, que es lo que hemos estado haciendo justamente en el teorema del resto. Decir P de A justamente es decir P de menos 1, reemplazar la variable por el valor menos 1. Cuando el reemplazo, la sustitución de un polinomio por un número nos da igual a 0, entonces decimos que es una raíz del polinomio el número aquel por el cual lo hemos reemplazado a nuestra variable. Decimos que A es raíz de polinomio P de X cuando al reemplazar esta A en el polinomio, la solución de la operación combinada nos da 0. Veamos un ejemplo. Consideren los siguientes polinomios y se les da una serie de polinomios y se les pide que hagan los cálculos necesarios para indicar si una afirmación es verdadera o falsa. Por ejemplo, se les pide en el ejercicio F, si empezamos a resolver, que calculen R, el polinomio R con respecto a 3, que lo sumen al polinomio P de menos 1 y en este caso que verifiquen si es igual a R de un medio. Es decir, ¿qué significa esto? Analizando el ejercicio anterior. Mi polinomio R lo reemplazaré por el valor en cuestión, R de 3. Entonces, haré las cuentas para saber qué resultado me da R con respecto a 3. Reemplazaré, vamos a borrar esto, menos 4 por 3 elevado al cuadrado más 10 por 3 menos el 4. Sustituimos donde está el valor de X por el número que nos pide el ejercicio y hacemos las cuentas. Separamos en términos, respetando los términos y resolvemos. Aquí tendríamos menos 4 por 3 al cuadrado es 9, más 10 por 3, 30. Entonces tenemos 9 por 4, 36, con signo negativo, más 30 menos 4. Hacemos la operación que corresponde y como veremos tenemos menos 36 menos 4, menos 40, más 30 nos queda menos 10. Nuestra primera solución nos da menos 10. Aquí es donde debemos sumar el resultado de P menos 1. ¿Qué significa? Que reemplazo el polinomio P por el valor menos 1, separo en términos y realizo las cuentas. Luego hago lo mismo con R de un medio. Es decir, en esta actividad solo deben sustituir y resolver las operaciones combinadas para poder cumplir con la consigna de colocar si son verdaderas o falsas, quedando los cálculos como la justificación de sus respuestas. 0 es raíz de R, simple y sencillamente si al reemplazar el 0 en el polinomio R, la solución nos da 0. Menos 4 no es raíz de S si al reemplazar el menos 4 en el polinomio S, la solución de la operación combinada nos da un número que sea distinto de 0. ¿Por qué? Para que les quede más claro, si es necesario, volverán a mirar la definición y a leerla analizando el ejemplo propuesto para que ustedes puedan
ir estudiando ya este concepto.